Dios nos da la vida o la muerte. Le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Veamos. La Biblia dice que Dios mandó a Abraham sacrificar a su propio hijo Isaac. ¿Cómo puede Dios exigir esto? Quien leyere el relato bíblico y lo interprete al pie de la letra, sentirá sin duda alguna rebeldía e indignación contra Dios. En efecto, nunca se comprendería que Dios exigiera a Abraham como prueba de su fidelidad el sacrificio de su propio hijo. Un caso semejante narra la Biblia en el libro de los jueces, jueces 11, 29, 40, cuando otro padre llamado Jefté sacrificó su hija a Dios por una promesa que había hecho. Son actitudes y relatos que hieren profundamente nuestra sensibilidad. Pero los textos bíblicos no pueden leerse al pie de la letra, como se ha repetido aquí tantas veces. Esta narración es también un género literario, es decir, un modo de escribir. Su finalidad es la de ilustrar dos grandes ideas. Primera, la fidelidad de Abraham a Dios. Segunda, mostrar que el Dios de Abraham es un Dios de vida y no de muerte. Para el autor, Abraham fue tan fiel al Dios verdadero que para cumplir su compromiso con él estaba dispuesto hasta sacrificar a su propio hijo, como lo hacían los fieles de las religiones paganas con sus ídolos. Por esa absoluta fidelidad, Abraham fue digno de que se le hicieran grandes promesas por parte de Dios. Tener una descendencia numerosa como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. Génesis 13, 16, 15, 5. Toda la fuerza del relato está en el énfasis que hace de la fidelidad de Abraham a su Dios y en el alto grado de sacrificio que estaba dispuesto a hacer por Dios, quien se le reveló en la larga marcha y con el que se había comprometido. Por otra parte, la narración es, según la Biblia, un rechazo total a la costumbre cananea de sacrificio de los primogénitos en honor de los dioses. Esta costumbre es rechazada por Dios. Levítico 18:21, Deuteronomio 12:31, 18:10. Pero algunos reyes impíos habían intentado introducir dicha práctica en Israel. Segunda de Reyes 16:3-21, 6:23-10. Contra tal abuso protesta el autor y emplea la historia de Abraham para mostrar que el Dios de Israel es un Dios de vida y no de muerte. Inserta entonces ya en la historia de Abraham el rechazo de Dios a esa costumbre pagana. Enfatiza así la tradición israelita del respeto por la vida. Los primogénitos israelitas eran rescatados, Éxodo 13, 11, 12, y no sacrificados, es decir, eran consagrados al Señor y no ofrecidos en sacrificio. Este episodio puede ser considerado como relato de fundamentación de suntuario, es decir, está elaborado con la intención de mostrar a los lectores que en el monte Moria había un santuario dedicado al Dios vivo, al Dios de Israel, en el que no se ofrecían víctimas humanas sino animales. Este monte Moria era el monte sobre el cual Abraham debía sacrificar a su hijo, según Génesis 22:2.
y según la tradición de Segunda de Crónicas 3:1, fue el monte en el que se construyó el templo más tarde. El relato unifica así en una sola historia varios datos teológicos del Antiguo Testamento. El rechazo de Dios por los sacrificios humanos. Yahvé quiere decir vida y no muerte. La importancia del monte Moria como lugar de la presencia de Dios, Shekinah, gloria. Éxodo 16, 7, 10, 24, 16, 17, 40. Y era la garantía de esa presencia y de esa gloria en el templo de Jerusalén. Primera de Reyes 10, 13. Leído desde esta perspectiva, el relato del sacrificio de Isaac pierde todo el carácter de tragedia y gana un colorido histórico y teológico especial, lo cual lo convierte en uno de los más logrados y significativos relatos bíblicos. Quiere mostrar la absoluta fidelidad de Abraham a Dios. Enfatiza la idea de la originalidad del Dios de Israel, Dios de vida y no de muerte como los dioses paganos. Es un relato histórico litúrgico sobre la existencia de un santuario para Yahvé en el monte Moria, en donde estaba edificado el templo en el tiempo del autor. Y finalmente, a la luz del Nuevo Testamento, ese relato tipifica la pasión del Hijo único de Dios, sacrificado por el pecado del mundo como víctima de la alianza definitiva. Es así como he compartido la lectura de este libro, Biblia, preguntas que el pueblo hace. Es el tema 19. Si les ha gustado este relato de cómo eran las cosas verdaderas, puede suscribirse y compartir y esperar el nuevo video la próxima semana. Me despido de ustedes. Adiós y hasta pronto.